En el nombre del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios y de Abba Padre, Dios que te ve en los cielos, seas bienvenido hoy, el domingo 2 de noviembre. Y dile, Señor, quiero tomar este tiempo. Deja lo que estás haciendo y empieza a trabajar en la presencia del Señor hoy. Dedícale este tiempo a Él. Yo sé que has estado ocupada toda la semana, ocupado toda la semana. Dale un tiempo para Él, porque Él se encarga de proveerte la siguiente semana. Entonces hoy haz un pacto con Él. Dile, Señor, yo te quiero adorar hoy. Dile, vamos todos a Proverbios 14. Vas a tomar tu Biblia, Reina Valera. Vas a ir, si no la tienes allí, a tu celular. Descargas la Biblia Reina Valera. Y dice la palabra de Dios. Proverbios 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. O sea que edificar un hogar implica también crear un ambiente seguro para todos los miembros del hogar. La sabiduría se manifiesta en la mujer virtuosa en la capacidad de mediar los conflictos, los problemas, los desafíos y fomentar la comunicación de los hijos, del esposo, estableciendo todos los límites sanos. Eso hace la esposa en el hogar. La sabiduría en la esposa o la necedad en la mujer puede marcar la diferencia entre el crecimiento y la destrucción del hogar. Allí hay una gran responsabilidad. No se trata solo de las habilidades domésticas, de arreglar, de hacer, sino de la actitud y el discernimiento de la mujer y su carácter. Porque si la mamá es muy permisiva, comete error. Pero si la mamá es muy furiosa, pues comete un error. Entonces siempre hay que saber, como mujer virtuosa, edificar y construir con amor el hogar. Con mucha paciencia debe llenarse la esposa, porque asimismo con sus palabras puede sanar y hacer que esas decisiones levanten el hogar. En cambio, la necia con sus propias manos destruye y derriba lo que debería proteger. Versículo 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas en los caminos pervertidos lo menosprecia. El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios, el temor a Jehová no es terror, sino es una reverencia profunda que transforma nuestras decisiones, incluso cuando nadie nos ve. O sea, si nadie nos ve, el temor de Dios hace que nosotros nos comportemos bien. Esa es la conciencia de Dios, de Cristo, activada en nosotros, y se da en presencia en cada acto y acción que hacemos o cometemos. La verdadera rectitud nace del temor a Dios. No es una rectitud superficial, o sea, de apariencia o de costumbres, de que porque toda la vida ha sido cristiana. No, esto es un compromiso real. Es una forma de vida que honra al Señor. Que si usted es creyente no va a ir a disfrazarse, que si usted es creyente no va a ir a fiestas, que si usted es creyente no va a consumir alcohol. Esa vida justa hace que se honre a Dios, sea en lo secreto o en lo público. Por eso el que camina en rectitud no lo hace por obligación, lo hace porque le nace, porque lo tiene en su corazón. Y eso hace que Dios se agrade y se complazca de su Hijo. 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. La soberbia verbal, el gritar, no solo aleja a las personas, sino que las cansa. Y también crea enemigos innecesarios si son personas que no te aprecian. En cambio, el silencio es estratégico muchas veces porque es la forma en que el sabio actúa. Es una forma que demuestra su poder, no debilidad. Entonces nos enseña a ser prudentes. Las palabras revelan lo que hay en el corazón, mas el necio en su arrogancia habla con altivez, orgullo y prepotencia. Y sus palabras terminan finalmente golpeándolo como una vara. Su lengua se convierte en instrumento de castigo, porque el necio no controla la lengua. En cambio, el sabio mide lo que dice
y sus palabras se convierten en protección. Por ejemplo, hay muchos casos en que usted está en una reunión y hay personas que interrumpen constantemente, descartando sus logros o menospreciando a los demás, o alardando por su poder o conexiones. Esos son comentarios arrogantes, con resentimiento al equipo, y esos son errores graves que uno comete en comunidad. Siempre hay que entrar con humildad, dice el Señor, y con la humildad serás alzado. Dice que el creyente se sienta en la parte de atrás, el creyente sirve a los demás, pero es un servicio a Cristo, no es porque sea servil. Esto es lo que hace el sabio. Versículo 4, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Esto nos habla de que el valor del esfuerzo y del trabajo que tenemos a veces implica sacrificios, y esos sacrificios son remunerados. Aunque usted tenga algo muy limpio y que parezca ordenado, pero por dentro usted está tapando algo, eso es vacío, porque la abundancia llega cuando hay disposición y constancia. O sea, todo lo que llega con esfuerzo perdura. Por eso el éxito requiere tolerar cierto nivel de inconveniencia y desorden y lucha, mas la comodidad extrema es enemigo de esa productividad. El colombiano es una persona trabajadora, echada para adelante. Eso es lo que va a marcar el éxito en su granero. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Ser testigo verdadero a veces requiere valentía para ir en contra de la corriente popular o enfrentar represalias. Pero ¿a quién llamaron a decir la verdad? El mismo Señor Jesucristo vino a la tierra a decir la verdad, y por eso enfrentó la corriente de los filisteos, y por eso enfrentó represalias del mismo pueblo judío, que aún viéndolo no lo reconocieron y lo crucificaron. Él es el testigo verdadero, como vendrán dos testigos en el Apocalipsis, los dos testigos verdaderos que se pasmarán en la plaza central de Jerusalén en contra del anticristo. Esos dos testigos también hablarán verdad. ¿Y qué hace un testigo verdadero? Está guiado por la rectitud del Espíritu Santo y se mantiene firme en la verdad, sin importar las consecuencias. Pero el testigo falso, como el falso profeta, va a distorsionar todos los hechos del nuevo orden y va a causar daño y hará que la gente pierda credibilidad. La verdad es la base firme de la roca en Cristo, que sostiene la justicia, mientras que la mentira destruye la confianza. El que miente destruye sus relaciones. El que miente pierde confianza. Si usted en el trabajo miente, su comportamiento hará que su jefe no confíe en usted. ¿Y quién va a ser su amigo? ¿Quién lo va a respaldar? Sé que a decir la verdad podía costar la amistad y de pronto probablemente el trabajo, pero testificar honestamente sobre las irregularidades, problemas o actos malos de otros hace que su integridad sea impenetrable. O sea que usted va a ganar protección y respeto, tanto en la empresa, en la comunidad como en los cielos. Cuando la verdad sale a la luz, la mentira desaparece. ¿Qué significa? Que tarde o temprano todo sale a la luz. Versículos 6 y 7 dice: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La humildad es el sueño donde crece la sabiduría, y es un suelo firme. En cambio, el orgullo impermeabiliza el corazón y cega el conocimiento. Hay gente que dice querer aprender, pero en realidad solo se está burlando y pone excusas. O sea, va porque va y no tiene compromiso. Esa persona, aunque busque, no va a encontrar la sabiduría porque no tiene la actitud y la percepción correcta. En cambio, el entendido, el que es sabio, humilde, en verdad quiere aprender, se va, esfuerza, va a la universidad. Entiende que las cosas, por más difíciles que sean, serán fáciles para él. Por eso es importante que el sabio se aleje del necio.
Por ejemplo, si una persona asiste a un estudio bíblico, pero pasa todo el tiempo cuestionando con cinismo, criticando la palabra, burlándose de los testimonios de otros, buscando contradicciones solo para lucirse en una iglesia, después de meses no va a crecer espiritualmente, no va a tener fruto. ¿Por qué? Porque no creyó. Pero hay otras personas que tienen corazón abierto y se predisponen para recibir la palabra. Ellas crecen día a día y va a haber el crecimiento cada 8 días después de cada proverbio, como su vida va a ser transformada. Versículos 8 y 9. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. O sea que el autoengaño del necio consiste en racionalizar sus malas decisiones como si fueran normales o hasta admirables. Este es el tipo de necio que se la basa en estudios de ufología, de cienciología y de otras áreas que no tienen una radicadas ni una veracidad. Pero hay muchas personas que se dejan llevar por esas corrientes del iluminismo, masonería, inclusive hasta satanismo. ¿Y por qué? Porque no han encontrado un verdadero camino. Y es allí donde Dios te dice: aprende a escuchar la palabra de Dios, aprende a guiarte con lo único real que es la Biblia. Versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Esta verdad nos invita a la compasión genuina y a evitar juicios superficiales sobre la vida de otros. O sea, yo no puedo criticar a los demás sin ver la espina que hay en mi ojo. Así le dijo el Señor. ¿Cómo vas a criticar si mira lo que tienes? La paja, ¿cómo lo vas? Entonces, esta verdad nos invita a controlar nuestras emociones, nuestros dolores, a tener alegría profunda por las victorias de otros, a comprender a los otros, a ponernos en los pies de los otros. Nadie más puede meterse de verdad en lo que uno siente por dentro si no tiene los zapatos puestos. Cada corazón lleva sus propias cargas y también celebra sus propias victorias. Por ejemplo, hay casos en que personas en la iglesia sonríen, parecen tenerlo todo, buena familia, estabilidad económica, salud, pero por dentro las personas, así tú las ves, están batallando muchas cosas. Pueden batallar depresión severa, pueden tener problemas de hijos, pueden tener problemas de salud, y a veces no hablan, no lo comparten con nadie. ¿Por qué? Es la pregunta. Tal vez la persona lo comparte con el Espíritu. Algunos van a criticar la frialdad de esa persona o la falta de dolor. O sea, es muy fácil lanzar un juzgar sin saber qué tiene la persona o por qué sufre. Si está pasando por problemas, una adicción. Siempre hay que entender a las personas. Versículo 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. La prosperidad duradera no se mide por lo material, sino por los cimientos morales en que fue constituida y los cimientos espirituales del Espíritu Santo en los que se construye una vida. Como nuestros hijos, construidos bajo el Espíritu Santo, tienen un crecimiento en Cristo Jesús. En cambio, el impío puede tener una gran casa, pero sin justicia ni rectitud, todo se va a venir abajo. En cambio, el justo, aunque viva con poco en una simple tienda, prosperará porque su vida está basada en esos principios sólidos espirituales que da la palabra. Hay muchos, usted puede ver en las grandes imperialistas, empresas SAP 500, S&P 500, Forbes, imperios empresariales. Y algunas empresas, no todas,
Podría haber crecido con sobornos, explotación laboral o inclusive evasión fiscal. Esas personas juegan con los impuestos y son hábiles y tienen mansiones, lujos, pero cuando tú ves la persona se dedicó tanto a su empresa que descuidó el tesoro más importante que fue su familia. Entonces termina solo. ¿Y qué hace él para llenar ese vacío? Esto nos enseña que primero debemos edificar nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, y luego edificar la empresa, la industria con nuestros hijos, trabajando honradamente y enseñándole a los hijos a ser honrados. Versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El engaño más peligroso es el autoengaño. Cuando nuestra conciencia está desensibilizada y justificamos lo destructivo como normal, es ese momento en que la conciencia está cauterizada, que todo lo malo lo ve bueno. O cuando hace el mal y le parece que está bien. Ese es el nuevo cáncer del enemigo implantado en la sociedad actual, el engaño. El engaño en el autoengaño en la conciencia. No todo lo que parece bueno lo es realmente. Muchas veces seguimos decisiones y estilos de vida que nos parecen correctos, pero si no están guiados por la sabiduría de Dios, pues van a estar fuera del camino y es un desastre. Por ejemplo, personas piensan que trabajar 80 horas semanales es el camino correcto hacia el éxito. Y pues todos lo admiran y porque gana bien, tiene tremendo carro, casa, recibe ascensos, está a la top de la empresa. Y a ella le parece que eso es perfecto porque es el camino derecho. Pero de tanto trabajar descuidó su salud. Su matrimonio puede terminar, el divorcio, los hijos crecen resentidos. ¿Y qué pasa a esos 45, 50, 55 años? ¿Qué puede sufrir? Enfermedades, colapsos nerviosos. Y lo que parecía un éxito en realidad es un camino hacia la destrucción personal. Nosotros debemos entender que hay prioridades y la vida es corta. Debemos aprovechar nuestra familia. Versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Hay muchas máscaras sociales en la sociedad. Usted va a una reunión y ve muchas máscaras y pueden engañar unos a otros. Y lo que dicen y lo que se viven sanan un momento, pero al final no van a sanar el alma. La verdadera sanidad requiere enfrentar el dolor, no solo cubrirlo con entretenimiento, fiestas, relaciones. Porque si la persona está vacía por dentro, esa satisfacción momentánea se va a ir. ¿Por qué no mejor atacarlo de corazón y sacar ese dolor y liberarse? Eso es lo que nos enseña este proverbio. No toda la risa viene de un corazón alegre. Aprende a verlo. Hay personas que pueden aparentar felicidad, pero por dentro cargan un dolor y una tristeza. Por eso esa alegría superficial no siempre sana ni va a sanar esas heridas profundas. Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a actuar. Donde tú, en vez de estar en las fiestas y en eso buscando cómo sanarte, vas a la palabra de Dios, te llenas de oración y empiezas a entender que la palabra es la sanidad y empiezas a sacar el dolor. No importa lo que sea, la palabra sana y limpia. Versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. La satisfacción duradera viene de venir alineados con los valores más profundos que nos dice la palabra de Dios. No de la gratificación instantánea de los éxitos humanos. ¿Qué saco yo contacto de éxito humano si la gratificación espiritual no está allí? El necio tarde o temprano se va a cansar de su propio camino por las decisiones que toma y muchas la van a llevar a la frustración y vacío. En cambio aquí Cristo te recuerda que la satisfacción está en el buen vivir, en la comunión con Cristo, caminando con paz interior. ¿Qué diferencia al creyente del hombre del mundo? La paz con que vive. Si usted tiene paz, es porque tiene el Espíritu de Dios. Si usted no tiene paz, el Espíritu de Dios no está ahí.
15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En esta era de información, donde abunda tanta información, necesitamos filtrar la información, ver lo que es más importante y ver la información que es útil y verdadera. Clasifique la información. La persona simple acepta cualquier cosa sin discernimiento, sin evaluar si es verdad, si conviene o si es sabio. Porque muchas personas están creyendo lo que les muestra el Face, el Instagram, el Twitter, y dan dedito arriba y ven mucha noticia y creen que la noticia es verdad, y son noticias falsas. Ahí es donde dice el Espíritu de Dios te da el discernimiento para ver si esa noticia es verdad o es falsa. El entendido, el que es sabio, analiza, examina y no ve ni cree lo que no es real, lo que dicen las redes sociales. El sabio consiste en aceptar solo lo que es verídico y que tiene fuente confiable. Por ejemplo, he visto casos de que envían en WhatsApp un mensaje y dicen, si reenvía esta oración a 20 personas, recibirá un milagro económico en 24. Y utilizan esas mañas y esos engaños porque eso no es verdad, sin cuestionar la persona de quién lo está enviando, qué tipo de relación y qué mensaje hay. Usted puede utilizar ese WhatsApp para contaminar a otros. Versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La verdadera valentía no es la ausencia del temor, sino temer las cosas correctas y actuar en consecuencia. Te está diciendo, teme a Jehová. El sabio teme a Dios, reconoce el peligro del pecado y no se expone innecesariamente. O sea, usted no busque cómo pecar, apártese, sea cobarde al pecado, sea prudente, aléjese del mal. El insensato sí no le importa, el insensato le gusta buscar el mal. Y va por la vida con arrogancia, como si nada le pudiera hacer daño o afectarle, hasta que le pasa. Hay muchos casos en las universidades actualmente donde los mismos jóvenes se encargan de dar drogas a otros y dañar a los estudiantes. Y por ejemplo, para ser parte del grupo invitan a cualquier muchacho a una fiesta, a un lugar y le dicen que tiene que consumir drogas. Y como él es de íntegro, dice que no, entonces lo llaman miedoso, gallina. ¿Y qué tiene que hacer el joven que está en la universidad? Apartarse, desenmarañar, decir, no puede acolitar eso. Versículo 17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El dominio propio y el carácter, especialmente cuando hay emociones intensas como la ira, controlar esa ira ya marca una madurez espiritual y emocional. Eso es lo que demuestra que un creyente tiene al Señor Jesucristo. Una persona que se deja llevar por la ira va a cometer errores y hace cosas en las cuales después se va a arrepentir. La impulsividad es la puerta a la insensatez, porque cuando se es impulsivo no le importa lo que pase, eso lo lleva a ser insensato con los demás. Y si el hombre es perverso, o sea, si tiene un nacimiento de mal, actúa con maldad intencional y termina siendo mal. Y al final termina siendo rechazado por la sociedad. Es lo que debemos aprender a diferenciar. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. La necedad o la sabiduría se acumulan con el tiempo como resultado de las decisiones diarias de aprender o permanecer ignorante. O sea, si estudiamos, no somos ignorantes. ¿Y qué estudiamos? La palabra. Los simples, aquellos que no buscan la palabra, o sea, la instrucción, que no cuestionan nada y se dejan llevar por todo. Son como borreguitos que el Face les dijo, vayan allí y ellos van. Que vamos a hacer un juego, por ejemplo, que nos encontramos en tal para un Pikachu, todos los jóvenes se van. Esos juegos y ese orden que está llevando, están llevando a imprudentes.
¿Y qué pasa? Que terminan atrapados en esa misma necedad del imprudente. Ahí te dice Dios, sé prudente, piensa antes de actuar. ¿Y yo por qué tengo que ir allá? ¿Y yo por qué tengo que exponerme? Eso ya es una conciencia madurante de proteger su integridad. O sea que pensar antes de actuar y escuchar para aprender, eso te hará coronar de sabiduría. Hay muchos casos en las familias, por ejemplo, los hermanos. Uno no comete errores, pero el otro sí. Y el que los comete los repite constantemente y el otro le ayuda para que salga del error. A los 40 años de vida, por ejemplo, un ciclo de malas decisiones, deudas, relaciones fallidas, trabajos perdidos, heredó ¿qué? La necedad y la imprudencia. Más el otro hermano buscó mentores, leyó libros, aprendió de sus errores, se formó y buscó el consejo sabio. A la misma edad, refleja decisiones prudentes acumuladas. ¿Y qué hace? Que él tenga una familia estable, finanzas sanas, paz interior. ¿Ay, qué significa? Se coronó la sabiduría. No coronó la sabiduría, coronó la sabiduría. ¿Por qué no coronó la sabiduría? Por desobediente, insujeto. Coronó la sabiduría, se sujetó, fue obediente, estudió, aprendió de sus errores y creció. 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. ¿Recuerdan en Génesis José, que le decía a sus hermanos y a su papá Jacob que se iba a arrodillar delante de él y les contó el sueño? Y los hermanos lo tiraron en el hueco y lo vendieron como esclavo. La justicia puede tardar, pero eventualmente se manifiesta. El reconocimiento puede no venir de esta vida, pero la historia siempre honra la integridad. Y la integridad de José fue perdonar a sus hermanos. Los hizo sufrir, sí, para que recapacitaran, pero los perdonó. Aquellos que hoy parecen dominarse o dejarse dominar por la maldad, al final tendrán que reconocer el valor de los justos. La integridad, la justicia y la rectitud tienen un peso eterno. Los impíos terminarán reconociendo que el camino correcto siempre tuvo más valor. ¿Por qué van a reconocer eso? Porque cuando estén en el infierno, que es real, con fuego eterno, van a añorar esa oportunidad. ¿Y por qué los malos se inclinarán ante los justos, ante los buenos? Porque los malos siempre terminarán haciendo lo de ellos para el justo. 20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Esto expone la superficialidad humana, a los que se arrodillan a los ricos, que quieren agradarles, para que reconozcamos esa tendencia en nosotros y la corrijamos conscientemente. Nosotros debemos arrodillar ante el Rey de Reyes, que todo nos lo da. Y esa es una realidad dura para la sociedad, porque la sociedad no quiere aceptar eso. La sociedad quiere que ese 1% se le arrodille al resto del mundo. Y la manera en que tratamos a las personas muchas veces está influenciada por lo que tienen o por lo que no son. El pobre suele ser ignorado y rechazado. ¿Por qué? Porque no tiene nada, entonces no atrae, y el que tiene interés no lo va a buscar. Mientras que el rico sí es buscado, admirado y rodeado, porque siempre va a haber un interés sobre él, o su carácter, o lo que les pueda brindar, o si no, los bienes. Muchos casos hay personas que tienen negocios prósperos, su casa llena de amigos, recibe invitaciones constantemente y todos quieren estar cerca de él. Pero ¿qué pasó? Que la empresa quebró tarde o temprano y perdió todo. Y esos mismos amigos desaparecieron. Las llamadas cesaron, las invitaciones se fueron. ¿Qué sucede? Que siempre hay que buscar como empresario ser un ejecutivo exitoso,
que busquen consejo y compañía basada en la sabiduría. Es un empresario que tiene la palabra de Dios, entonces está respaldado. ¿Cuál es la sabiduría en la administración de recursos? Es lo que Dios nos enseña. Versículo 21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. La forma en que tratamos a los más vulnerables revela la condición real de nuestro corazón delante de Dios. Despreciar a otro ser humano es pecado, no importa si es pobre, débil o diferente, o si le falta un pie o una mano. Dios valora el corazón compasivo, el que se duele si los demás sufren, y el que extiende la mano cuando alguien la necesita. La verdadera bendición es dar con amor y saber dar, porque a veces usted puede dar al que no tiene que dar. Ahí está el discernimiento, saber cuándo y a quién. (22) No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán a los que piensan el bien. Nuestros pensamientos tienen poder. Nuestros pensamientos habitualmente se convierten en acciones. Lo que viene del corazón llega a la mente y la mente a la acción o a la palabra. Y esas acciones crean un destino. Cultivar pensamientos nobles es sembrar para una cosecha de bendición. O sea, usted tiene que pensar siempre para bien, no piense negativamente, porque los que planean para mal piensan para mal y están en camino equivocado, no solo por las acciones, sino por los pensamientos que en ellos habitan. Los que pensamos para bien, los que buscamos para bien justicia, compasión y verdad, terminamos rodeados de misericordia y verdad. Porque el bien se siembra y da frutos, y como da frutos retorna en vida real. Es como usted cosechar un mango delicioso y comerse, dulce, azucarado. Ese es el bien que usted cosecha. 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hay una diferencia crucial en la palabra y como usted la dice, y en el sentido que aplica la palabra. Usted puede decir una grosería con sentido y sin sentido, con ofensa y sin ofensa, ¿sabían? Pero es una grosería. ¿Y qué se trata de camuflar? Y usted dice, yo quiero decir una mentira, pero es que es una mentira pequeña, pero no es una mentira grande, pero es una mentira. Y hay una diferencia crucial en esa acción de la mentira o de la grosería, y es entre planificar qué tan fuerte y valiosa es, y de cómo se habla y qué tan estéril es la palabra. El hacer siempre supera al decir. Ojo, el hacer siempre supera al decir. Eso es lo que da el fruto. Por ejemplo, una persona que está hablando de grandes proyectos, quiere escribir un libro o abrir un negocio, quiere aprender idiomas, pero nunca pasa de las palabras. Eso se llaman pensamientos sin acción. Se quedan palabras. 10 años después sigue en el mismo lugar, empobrecido no solo económicamente, sino sin los logros y sin la satisfacción personal. O sea que las palabras son vanas. Pero si hay personas que trabajan sin decir nada, calladamente, en su pequeña labor, taller, trabajo, empresa, día a día esa puntada, sin grandes alardes, va a construir un negocio sólido. Y tal vez en 10 años, cuando tenga más empleados, clientes fieles, estabilidad económica, su labor dará ese fruto, ese mango real que se va a comer. Y todo es en saber controlar. Lo que hay en el corazón llega a la mente y sale de tu boca con la acción, el trabajo. 24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. La verdadera riqueza del sabio incluye conocimiento, relaciones sólidas, reputación y paz interior. O sea, al usted estar aquí parado, ¿qué tiene que tener? Esa reputación, esa paz interior, la relación y un conocimiento de Dios. Esa es una verdadera riqueza que tienes que empezar a buscar.
en cómo empezar a llevar la palabra de Dios y la gran comisión. ¿Para qué la paz interior? Para tener una gran corona que el dinero no puede comprar. Las riquezas que el sabio tiene no son solo materiales, sino también un símbolo de su esfuerzo, prudencia y buen juicio. Son como una corona que adorna su vida, una corona con vestiduras blancas. En cambio, el necio se enorgullece de su propia necedad. Se exalta de sí mismo sin razón y su gloria no es más que la vergüenza disfrazada. Hay muchos casos en que hay personas que acumulan recursos económicos, sino sabiduría, respeto y una red de relaciones construidas en su integridad. Su corona es multidimensional. O sea, usted va a buscar una corona multidimensional. Tener recursos financieros, pero con legado, o sea, para sus hijos. Tener impacto positivo en su familia y en la sociedad. Y una admiración genuina de su comunidad por lo que está haciendo. 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Ser testigo verdadero no se limita a contextos legales, en la vida diaria, en nuestra honestidad o en la falta de ella. El testigo verdadero puede librar o destruir a otros. Ojo, el testigo verdadero con su integridad puede salvar vidas, evitar injusticias y proteger a los inocentes. Pero el que miente pone en riesgo la vida de los otros, destruye la confianza y siembra el caos. Ahí es donde Cristo te dice, hablar con verdad marca la diferencia eterna. 26. El temor de Jehová está, la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová está, la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Los hijos no solo heredarán bienes materiales, sino también la cosmovisión y el fundamento espiritual de los padres. O sea, si los padres son pastores, los hijos son pastores porque heredan espíritu. Pero ¿qué son los padres? De eso heredan los hijos. Quien vive bajo la guía de Dios camina con confianza porque sabe en quién está puesta su fe. Y no solo él se beneficia, no solo los padres, sino los hijos, que reciben esperanza y dirección gracias a la fe de su padre y madre. Por eso es tan importante que usted en su hogar empiece a ser pastora y pastor, a guiar a sus hijos y empezar a dejar un legado que va a trascender generaciones. No estamos hablando de tus hijos actuales, estamos hablando de tus nietos, tataranietos, bisnietos. 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es un manantial y qué son los lazos? Este manantial es continuo y renovador, porque Jehová es manantial de vida. No es un evento único, es una fuente eterna que nos da agua de vida, que nos limpia y nos refresca y dirige, porque el río del manantial nos lleva por la vida en Cristo Jesús. Él es la luz, el pan, la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Ese temor de Dios, que es ese manantial de vida, nos va a dar ese refresco que necesitamos. Cuando nos cansamos, cuando nos desesperamos, cuando hay preocupación. Dile, Señor, dame tu manantial de vida. Quiero caminar en reverencia a ti y encontrar guía y decisión en ti. 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. En la multitud la gloria del rey, y en la falta la debilidad del príncipe. El liderazgo genuino se mide no por los títulos o posiciones, sino por cuántas personas voluntariamente eligen seguir y respaldar al líder. En una empresa, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. El liderazgo no tiene valor sin seguidores. Cristo es al que seguimos. Y Cristo tiene seguidores, que somos todos nosotros, lo que hacemos la gran comisión.
El Rey de Reyes tiene un pueblo que es su esposa, la iglesia. Mientras que el enemigo no tiene reino, ni pueblo, ni honra. La verdadera grandeza viene por Cristo Jesús y se refleja en nosotros a través de su carácter. Es la confianza que ellos depositan en Él. Ángeles, arcángeles, querubines y nosotros mismos. En la unidad y el respaldo del cuerpo de Cristo y de su sangre, que tiene poder. Cuando el pueblo falta, cuando se pierde apoyo, el poder se desmorona. ¿Qué quiere decir? Que el bien y el mal luchan por las almas, porque el que tenga más almas y espíritu tendrá más poder, se fortalecerá más en el reino. Es simple. Las batallas que hay en el segundo reino son por las almas. Todo gira alrededor de las almas. Por eso la batalla está aquí en la tierra. Deben haber más creyentes en Cristo, reales. 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Airarse, impaciente de espíritu, necedad. La paciencia no es pasividad, sino poder bajo control. Si usted ve un león no ladra. Un lobo ladra, en manada ladra, pero no, se quedan ahí. El león no ladra, es pasivo. Tiene la capacidad de sentir y puede darle hasta ira, pero elige responder con sabiduría en lugar de activarse en emociones como lo hacen los lobos. Los lobos actúan y atacan por emoción, mientras que los leones no. Controlar la ira es señal de sabiduría y madurez. No reaccionar con rapidez ante la ofensa muestra ese dominio. Y entonces te dice, empieza a respirar. 10, 9, 8, 7, 6, hasta que se va la ira y ahí sí. No te dejes llevar del enojo porque va a demostrar necedad. 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Vida de la carne es el corazón, porque late, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuando usted envidia se va dando cáncer en los huesos, ¿sabía? La medicina moderna confirma que la sabiduría antigua, que viene de la palabra, limpia, mientras que el estrés, la cortisona, la amargura y la envidia enferman el cuerpo. Dice que todas las enfermedades que se activan en la vejez vienen de la niñez y la juventud. El ADN viene predispuesto a activarse en ciertos segmentos como en enfermedades, pero depende del niño cómo gestiona su entorno y su juventud para que se active. O sea que las enfermedades vienen del reino espiritual. Las enfermedades vienen de la afectación del reino espiritual en el ADN. Y vienen del desarrollo del niño y del joven, psicológicamente. El hipotálamo, el cerebro es el que gestiona las enfermedades, en cierta forma. Entonces, ¿qué hay que atacar a través de la palabra de Dios? Medicina hacia el cuerpo. O sea, debemos estar predispuestos a un cambio espiritual para que las enfermedades se vayan. Tener un corazón tranquilo y con paz hace que la enfermedad se vaya. El bienestar emocional de las relaciones familiares y de amor hacen que la enfermedad se vaya. La salud física con la salud del deporte, la enfermedad se va. La serenidad interior hace que la enfermedad se vaya, porque eso es un bálsamo para el cuerpo. Por eso debes evitar la envidia, porque te va a corroer los huesos. Te va a consumir lentamente. Y debes cuidar tu corazón, porque de él te impacta tu ser. Y si cuidas tu corazón, tu mente y tu palabra, impactará a otros para bien. 31. El que oprime al pobre afrenta a un hacedor,
mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Oprime al pobre el hacedor, mas el misericordioso del pobre lo honra. Dios toma personal y mira muy bien Dios a aquel persona como trata a los demás, como trata al pobre, al desvalido. Porque es que así él no tenga un pie y un ojo, una mano, él es un hijo de Dios creado a imagen y semejanza. O sea que todos los hombres somos iguales. Y ese hecho hace que Dios nos vea por igual. Pero oprimir o honrar al pobre es oprimir y honrar al mismo Dios. Por eso en el momento de que el Señor venga en el juicio, en el tribunal de Cristo, va a preguntar: ¿y tú, aquel que no tenía un pie y una mano, lo miraste mal y te burlaste porque no tenía la mano y el pie? Pues ese era yo, aquel que te pidió, bienaventurado aquel que dio de comer al necesitado. Y tú no lo hiciste, no le diste de comer, ni le diste de vestir. Ese era yo. Entonces Cristo va a tomar a esa persona en acción. Y es el momento en que tú tienes que decirle: Señor, perdóname, porque hice algo con el prójimo que no debía hacer. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. La maldad lanza al impío y el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Qué es la muerte? La muerte revela la diferencia final entre el justo y el impío. Uno enfrenta el fin con temor y el otro con esperanza y paz. ¿Así? ¿Qué le espera? Por eso el malo no quiere morir, porque el malo sabe lo que le va a pasar. Entonces, ¿qué trata en la tierra? De disfrutar lo que más puede hacer. Más el bueno, pues tiene paz y sabe que le espera al otro lado eternidad. El impío enfrenta una caída segura, sin refugio ni paz, ni siquiera al final de sus días, porque dice que él pagará con dolor sus afrentas en la tierra, a través de la enfermedad o lo que le suceda. En cambio, el justo, aún en la muerte, tiene esperanza. Su fe y su rectitud no terminan con su último aliento, porque él ha confiado en Dios, y eso le da una esperanza más allá de esta vida. Cuando fui al hospital, por ejemplo, a orar por una persona que iba a fallecer, y vi cómo su rostro oscuro, al recibir al Señor Jesucristo, se aclaró y su rostro se cambió. Es un milagro de Dios que muestra que aunque el pecador, porque Cristo viene por los pecadores, se arrepienta y tenga el tiempo de arrepentirse, tiene salvación. O sea, que pare de pecar. 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. El prudente reposa sabiduría. La sabiduría verdadera es humilde y silenciosa. Y el necio confunde gritar, hablar duro, como conocimiento, prepotencia y posición. Y su arrogancia es su propia confianza. Eso cree el que está falto de sabiduría. La sabiduría no necesita hacer ruido para estar presente. Ojo, en el corazón del prudente esa sabiduría está tranquila, firme y lista para guiar cada paso o cada decisión con sensatez. Entonces dile: Señor, yo quiero una sabiduría con sensatez. No hace falta estar hablando todo el tiempo ni tratando de demostrar lo que se sabe, porque la gente sabe, la gente es inteligente, la gente sabe qué tiene usted y qué no tiene. Pero entre los necios la sabiduría se pierde por esa arrogancia. Usted no tiene que decir lo que es, ni dársela, ni tener. La gente se da cuenta. Cuide sus palabras, cuide su temperamento y va a ganar. La sabiduría se vuelve casi invisible porque ellos no la valoran ni la buscan con humildad. O sea que usted tiene que hacer que la sabiduría sea visible en usted, en su porte, en su forma de hablar, en tratar a las personas. La sabiduría se va a mostrar porque su temperamento ha cambiado. 34. La justicia engrandece a la nación,
Mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿De qué vive una nación? De sus ciudades, de sus departamentos, de sus municipios, los alcaldes. ¿Y qué engrandece a la nación? La justicia. Pero si en la nación hay pecado, ¿qué sucede? No hay justicia, hay desequilibrio social, hay caos, muerte, violencia. Porque el dirigente de una nación no nivela su relación espiritual, la relación del pueblo está desnivelada. Las naciones, como los individuos, cosechan lo que siembran. ¿Qué cosecha una nación? La justicia colectiva produce prosperidad duradera. ¿Será que en nuestra nación hay cosecha colectiva? ¿Qué estamos cosechando colectivamente? En Latinoamérica, ¿qué se cosecha? El pecado colectivo produce decadencia inevitable. Claro, si solo está pensado en el pueblo trabajar por algo que no es bien habido, ¿qué está cosechando? Maldad. Cuando un país se esfuerza por vivir con justicia, cuando sus leyes y sus gobernantes y su gente procuran hacer lo correcto, esta nación se fortalece, gana respeto ante las demás, los llevan a ser parte del G20, G12, G7 y se eleva. Pero cuando el pecado domina la nación, cuando sus líderes están llenos de corrupción, violencia, mentira, injusticia, brujería, hechiceros, conjuros, la nación enloquece como sus dirigentes, como enloqueció Nabucodonosor. Y la nación se vuelve un motivo de vergüenza. Y usted dirá, ¿será que me da vergüenza decir que nací aquí? ¿O me da alegría decir que soy de aquí? El rumbo de un pueblo no se define por su economía, ni su capacidad de dinero, ni su poder militar, sino por su integridad moral. Porque Singapur es lo que es hoy en día, porque se transformó de una nación que no era buena a transformarse y focalizarse en una nación financiera y sin corrupción total. Allá matan al corrupto, cortan las manos extremadamente disciplinados. De ser un país pobre se convirtió en una potencia en este momento, respetada mundialmente. Y la justicia literalmente engrandeció esta nación. En contraste, hay otros países latinoamericanos que, a pesar de tener petróleo, oro, minerales, potencia, ¿qué son ahora? Están en miseria, porque la corrupción, declarar en contra de Cristo y maldecir a Israel los llevó a lo que están hoy en día. Se convirtieron en afrenta. Y el pecado destruyó a la nación. Versículo 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Benevolencia, servidor entendido, y enojo contra el que lo avergüenza. En cualquier relación de autoridad, la competencia combinada con integridad abre puertas a favor y oportunidad. La incompetencia o deshonestidad cierra esas puertas permanentemente. Todo líder debe valorar a quien trabaja en sabiduría y a las personas de equipo en sabiduría, en una nación, un alcalde, una gobernación. Todos tienen responsabilidad y discernimiento en el espíritu. Un servidor público, un servidor entendido en la iglesia, es aquel que no solo cumple con su deber, sino que lo hace con excelencia, anticipándose a los problemas y haciendo su trabajo como si fuera para Dios, siendo leal. Ojo, usted debe ser una persona leal y eso lo lleva a ser eficiente. Y eso lo va a llevar al favor del rey. Dice que la benevolencia del rey es para el servidor entendido. Usted va a ganar posición con el rey. En cambio, el que avergüenza al rey, el rey de reyes, el señor de señores, ya sea por torpeza, negligencia, ignorancia o una mala conducta, despertará el enojo del rey y la deshonra.
Por eso dice que a muchos siervos y pastores que creyeron y entraron a apostasía, esos son la deshonra para el Señor Jesucristo. Debemos trabajar conscientemente en la obra, entendiendo que lo que hacemos es para Dios. Vamos a orar y a despedir este tiempo. Dile, Señor Jesucristo, gracias por este tiempo. Gracias por el entendimiento. Gracias por explicarnos tu palabra de una forma sencilla. Gracias por enseñarnos a ser entendidos y a manejar nuestro enojo. Gracias, Señor, por enseñarnos a mantenernos en la nación, a tener corazón prudente, a alejarnos de los necios. Señor, a ser justos con esperanza. Señor, a entender y respetar a las personas y a tener misericordia de los pobres y honrarlos. Señor Jesucristo, gracias por darnos un corazón apacible y por controlar nuestras debilidades, Espíritu Santo. Gracias porque ya controlamos nuestra ira y porque tenemos relación con el Espíritu, porque honramos al Rey y porque no tenemos debilidades. Gracias por el temor a Jehová que nos lleva al manantial de vida. Y gracias por la confianza y esperanza que das a nuestros hijos. Gracias porque nos haces testigos verdaderos, hablando verdad. Y gracias porque nos das riquezas como coronas. Señor, gracias por la labor y el fruto de nuestro trabajo. Y porque nos ayudas a pensar bien para trabajar, para traer más recursos, para crecer, para pensar en bien. Gracias por evitar que pequemos y menospreciar al prójimo, porque nos haces bienaventurados. Gracias, Señor, porque nos ayudas a ser mejores, honestamente, eliminando lo simple y la necedad. Gracias, Señor, por cubrirnos por tu sangre. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.